Pues ya sí que sí. Jorge, Ángel, aparecéis ahí en pantalla y podéis empezar si queréis a comentarnos esta semana por qué es crucial. ¿De verdad hay alguna oportunidad para la diplomacia? ¿Estamos abocados a que haya una intervención armada y en qué forma sería? No sé, opiniones. A ver, yo voy primero a sacar un par de datos de los últimos días. Lo primero, hoy hemos tenido una rueda de prensa del primer ministro del gobierno transitorio, Alizaine, que básicamente ha dicho, por un lado, que se sigue negociando con la CDAO, pero que se espera una invasión en cualquier momento, que espera que haya un acuerdo para evitarla en los próximos días. Y por otro, ha dicho continuando con el otro gran tema, ¿no? Que es aparte de la cuestión de la CDAO, la presencia de tropas francesas en el país. Recordemos que ayer, terminaba el plazo dado por la Junta al a suspender los acuerdos bilaterales entre Níger y Francia, por el cual era legal la presencia de tropas francesas en territorio de Níger. El gobierno francés no reconoce esta suspensión y por lo tanto considera que su presencia sigue siendo legal, porque considera que el único gobierno que puede suspenderlo es el de Bazoum, porque es el único gobierno considerado legítimo. Pero lo cierto es que las protestas contra la presencia francesa en el país se han ido incrementando en números hasta alcanzar cifras verdaderamente demasiadas. No sabemos cifras exactas, pero las imágenes muestran claramente marchas verdaderamente multitudinarias en Niamey frente a la guarnición francesa o a la embajada solicitando la salida de las tropas francesas del país. Y hoy a ese respecto se pronunciaba Zeine diciendo que están negociando para la salida de las tropas francesas y diciendo que no hay lugar para el embajador francés en Níger. Ángel. Está la cuestión de que por qué consideramos que esta semana es relevante, ¿no? Bueno, la cuestión principal es que después de esta semana empezará la cumbre de la Asamblea General de la ONU, ¿no? Y Así claro, es. en esa cumbre va a haber mucha diplomacia y va a ser un momento en el cual no está bien visto iniciar ese tipo de operaciones militares. Entonces, si realmente quieren lanzar esa invasión y precisamente utilizar el foro de la ONU para buscar a partir de ahí un nuevo recolocamiento, ¿no? Intentar hacer que la situación, que la acción que lleven a cabo sea aceptada por el resto de países de la comunidad internacional, pues esos son los tiempos un poco que deberían de manejar. Pero fuera de esa semana, una vez ya empiece la UNGA, ¿no? La Asamblea General de Naciones Unidas, la mayor parte de los diplomáticos, buena parte de los jefes de Estado y de gobierno van a estar en Nueva York, donde se realiza la cumbre, y va a haber otros asuntos además que tengan prioridad y que sean tan importantes, serán especialmente importantes como por ejemplo pueden ser iraní, ¿no? Israel, que también pues se va a ir Netanyahu allí, cuestiones de China y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y después también además está el G20 en India. Por lo tanto, el resto del mes va a estar bastante movido diplomáticamente y por lo tanto quizá la cuestión de los golpes de Estado en África no va a tener presencia. Bueno, y con eso efectivamente la cumbre de la ONU puede marcar unos momentos importantes porque Bola Tinubu también se va a reunir con Estados Unidos, ¿no? Que es algo que puede servir para ganar apoyos, pero a priori Estados Unidos ha estado manteniéndose en un equilibrio complicado en Níger, de modo que quizá un apoyo formal como de muchos países europeos a lo que decida la CDAO se está viendo, pero de ahí a apoyar una intervención armada que ya haya comenzado es complicado. De todos modos, la cumbre de la ONU empieza ahora, la Asamblea General. Entonces, no sé si realmente pensamos que sería más adecuado para ellos lanzarla antes o lanzarla después, que es una cuestión también que puede tener sus matices, pero que puede ser relevante, ¿no? No sé cómo lo veis. Y bueno, pues la posición de los países de Occidente ya la hemos comentado. Estados Unidos, que os he mencionado hace un momento, es un país que ha intentado mantener su influencia hasta el último momento. Por ahora no está en juego de la misma manera que sí la francesa.
Y las protestas que hemos empezado a ver en Agadez frente a la base, en este caso cerca de la base estadounidense de drones, no han escalado tanto como las protestas en Niamey frente a los franceses. Así que bueno, pues es algo bastante... Bueno, tenemos una raid ahora mismo en el chat que la acabamos de recibir de Anug. Muy buenas a todos, 900 personas. Bienvenidas al canal de Descifra. Como siempre, hoy estamos en una jornada clave. Ya por poneros en contexto de lo que hemos estado hablando y que ahora seguiremos hablando mis compañeros y yo, esta semana se espera que pueda ser clave entre la decisión de si la Organización de Países del África Occidental, CEDEAO, lanza una invasión sobre Níger o hay una posibilidad de apostar por la diplomacia. Así que estamos comentándolo ahora mismo con todas estas novedades. Ha hablado el primer ministro de la Junta Militar diciendo que los franceses tienen que marcharse ya, que nos lo acaba de traer Jorge para hablarlo con nosotros. Y bueno, pues os lo comento porque así podéis hacer preguntas, dejar vuestros comentarios en el chat y os animamos, ya que acabáis de llegar, a suscribiros al canal, que muchos de vosotros sois nuevos, pero otros ya nos conocéis de otras veces. Chicos, si queréis comentar algo para continuar con lo que estábamos hablando. Yo creo que otro problema que tenemos a la hora de plantear cuándo se va a producir o no la invasión, si realmente se produce, es el hecho de que la situación de Francia es insostenible. No puedes permanecer una guarnición teniendo protestas de decenas, sino cientos de miles de personas delante todos los días o la mitad de los días de la semana. ¿Cuál Y es con el cálculo que habéis hecho, hecho? yo el cálculo que hice es que había unas 90.000 personas el día del sábado en frente a la guarnición francesa. Es una, o sea, la movilización para pedir la expulsión de las tropas francesas para mí va mucho más allá de lo que es el apoyo directo a la Junta. Me parece que es un movimiento transversal en Níger ahora mismo. Hay, de hecho, algunas encuestas, algunos sondeos, porque no ha habido ninguna encuesta a gran escala, ¿no? Pero sí que ha habido algunas encuestas indicando que ese rechazo a la presencia francesa es masivo, por así decirlo, de la población. Y por lo tanto, yo creo que esa situación actual que hay, esa ilegitimidad para la Junta de la presencia de las tropas francesas, ilegalidad que ha hablado hoy el primer ministro del gobierno transitorio, y esa deslegitimización al retirar las credenciales diplomáticas, al existir una orden de la judicatura nigerina, al existir otra orden del Ministerio del Interior y existir otra orden del Ministerio Exterior, todas para la expulsión del embajador francés, que ha dicho Izaine, por cierto, que si no han intervenido es porque la embajada francesa sigue considerando ese territorio francés y no van a intervenir en territorio francés para expulsar al embajador, pero el momento al que salga de allí le expulsan. Me parece que deja a Francia en una situación tan incómoda, tan frágil, que me resulta difícil de creer que pueda perpetuarse en el tiempo. Especialmente si tenemos en cuenta que en caso de una invasión, si Francia participa de cualquier modo, ¿qué va a pasar con esas tropas? ¿Va a participar en la invasión? ¿O de verdad crees Francia, sinceramente, que van a poder quedarse al lado y simplemente mirar al tendido? Yo es que, además, con las propuestas que hay por parte de movimientos como el M62 y esta plataforma civil projunta y antifrancesa, marcadamente antifrancesa, que llaman a hacer acampadas, a hacer concentraciones, tener siempre presencia de, como mínimo, a cualquier hora del día prácticamente hay cientos de civiles concentrados frente a las instalaciones francesas, me cuesta mucho creer que esto, como digo, esto pueda perpetuarse el tiempo sin que ocurra algo. A ver, parece que la presencia francesa está condenada. Hay dos opciones aquí, o que Francia decida salir con un acuerdo después de protestar, como pasó un poco en Mali. En estos países protestaron muchísimo, aunque no de la manera que lo están haciendo en Níger, con la amenaza de la intervención militar de la CEDEAO. Pero al final acabaron saliendo, o han ido saliendo poco a poco, ¿no? La cuestión es que si ellos deciden apostar por quedarse allí, su otra baza es que si Níger de verdad no quiere aceptar su presencia bajo ningún concepto, puedan defender con las armas al embajador y conflagrarse con la CEDEAO. No es que Francia participe en la invasión, pero Níger combatir a las tropas francesas o combatir a las tropas de la CEDEAO al mismo tiempo es una cosa bastante compleja.
Es una oportunidad ahí para Francia, pero esto le implicaría casi directamente en la guerra y podría salvar su influencia reinstalando un gobierno afín. Pero creo que la imagen que dejaría entre el movimiento civil es tan evidente que, bueno, pues es que yo veo ahí una condena, si no es ahora, será en unos años. La otra cuestión es, y yo creo que un poco con lo que debe estar jugando el primer ministro y lo que apunta con su rueda de prensa, es esa división que hemos comentado entre países más francófobos, ¿no? Más cercanos a Francia, y países más favorables a Estados Unidos, más anglófonos, ¿no? En este caso, pues hemos tenido esas declaraciones del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, que hablaba de una transición de 9 meses, después de que el exministro de Exteriores de Argelia hubiera propuesto esa transición de 6 meses, y que apuntan pues a que aunque Nigeria quisiera recuperar el liderazgo de los años con la anterior presidencia, que habían estado más inmiscuidos en cuestiones internas, Nigeria aún así no tiene una posición tan pro-francesa y por lo tanto se quiere congraciar más con Estados Unidos. Hay que recordar que Nigeria ha llegado a proponer en ocasiones que los cuarteles del AFRICOM estén en su país. Y por lo tanto buscan mantener mejor esa buena relación con Estados Unidos a lanzarse a una invasión quizá que ya se sabe que puede ser bastante peligrosa directamente para la propia Nigeria, ya no solo para la región, teniendo en cuenta cómo es el norte del país, mayoritariamente Hausa, igual que los militares nigerinos. Entonces, sin embargo, hemos tenido la posición de Costa de Marfil y Senegal principalmente, que son países que ambos son mucho más cercanos a Francia, son pilares de la estrategia de Francia en la región y que tienen una situación bastante delicada políticamente. En Senegal hay muchas protestas, el líder de la oposición ha sido arrestado, de hecho anunció una huelga de hambre, aunque ahora la ha cancelado después de haber sido ingresado en el hospital. Y realmente hay unas elecciones ahí también de tercer mandato en Senegal, que deberían de ser el año que viene, en las cuales pues, el presidente puede que se presente, aunque haya anunciado que no. Y la situación es, como digo, pues muy delicada y podría haber también un golpe de Estado. Y en Costa de Marfil ya se ha dado esa situación. Ahora mismo el presidente está actual en un tercer mandato, debido a que se le murió el primer ministro, que era su heredero. Y además hace poco ha muerto un líder muy veterano de la oposición, con el que había pactado el actual presidente, Henry Bedi, si no recuerdo mal. Y eso va a crear también problemas dentro de la oposición, que más o menos había conseguido dar acuerdos con el gobierno, y puede propiciar en esas elecciones de 2005 que la situación continúe desestabilizándose y también la posibilidad y el miedo que hay un golpe de Estado. Entonces, esos sectores más pro-franceses que están empujando por una línea más dura, por esa intervención militar en Níger, se está demostrando con ello y con ese rifirrafe de palabras con Nigeria que hay una división interna entre la organización y que eso puede beneficiar a la posición negociadora que está poniendo sobre la mesa el primer ministro de la transición de Níger. Y a mí me da la impresión de que cuando él habla de que se está negociando y se está intentando llegar a un acuerdo para una transición, que ellos decían, como habéis dicho antes, de una transición de 3 años, pero a la vez habla de la posibilidad de una inminente invasión, lo que está apuntando es a exacerbar esas contradicciones que puede haber dentro de los dos sectores que parece que hay dentro del ECOWAS o la CEDEAO, y creo que buena parte pues pueden conseguir hacer que no haya un consenso dentro de la organización y eso crea una parálisis interna. Incluso me parece a mí que más que dos sectores, podemos hablar hasta de tres, si sacamos de la ecuación ahí a Cabo Verde, que bueno, pues los pobres no tienen ningún tipo de apoyo en ningún país por ahora, que lo hayan expresado públicamente, pero ha habido algunos movimientos interesantes, es decir, ellos no quieren la intervención y la han criticado. Luego tenemos los demás países que se dividen y que es verdad que puede coincidir un poco con la tendencia más francófona o anglófona, aunque más que anglófona es eso, más americanista, pero es verdad lo que comenta Ángel, en la que vemos
a los que se han lanzado el órdago y ahora están viendo las consecuencias, porque lo de la propuesta de los 9 meses de Nigeria es que a mí me parece una recogida de cable que es que, claro, el otro sector, el de los más beligerantes del lado francés, Costa de Marfil, principalmente, ellos sí que quieren y apuestan a full por la invasión. De hecho, es el que más ha empujado en su momento cuando hubo negociaciones y es el que más ha intentado convencer cuando otros negociaban de que la fecha estaba decidida, la decisión estaba tomada y que todos tenían que ir decididamente. Preguntaban por qué opinaba el presidente de Guinea Ecuatorial. Hay que tener en cuenta que Guinea Ecuatorial no forma parte de la CBO, de la Organización de África Occidental, sino que forma parte de la CEAC, que es la de Centroáfrica. Pero bueno, su hijo, por ejemplo, ha opinado bastante mal sobre el golpe de Gabón. Pero más allá de eso, respecto a Níger, por lo que sabemos. Después me gustaría No. Sí. Me gustaría comentar también que hay tendencias de fondo, porque la cuestión es que el cómo se resuelve la cuestión de Níger va a afectar al resto de países que también tienen acuerdos con el ECOWAS. Quiero decir, Burkina Faso y Mali acordaron unas transiciones en su momento. Después las cosas se han ido fuera de los raíles, especialmente en Mali, pero también tenemos el caso de Guinea. Guinea, Conakry, ¿no? Ahora es la junta militar que en mejores términos está con la CDAO, digamos. Y durante este mes de agosto ha sacado una serie de decretos el presidente de la transición, ¿no? El Doumbilla, que es un antiguo miembro de la Legión Francesa, tal y tal. Y ha sacado una serie de decretos que la oposición, que ahora mismo está haciendo un frente unido y que a veces está haciendo más protestas contra sus decisiones políticas, que apuntan a que se presentaría a esas elecciones después de la transición, lo que está haciendo, en buena parte, se puede decir que está trabajando por revertir algunas de las cesiones que hizo a la CDAO. Y la CDAO ahora mismo, por su situación, no puede hacer mucho. No puede alzar la voz, no puede decirle, llamarle la atención debido a que precisamente Guinea se ha situado un poco más entre medias y podrían caer más del lado de Níger, ¿no? Como han hecho Burkina Faso y Mali. Y eso me parece también una tendencia interesante a observar y que a medida que la crisis se alargue, solo va a exacerbar más aún las tensiones que hay dentro de la organización y va a empeorar la cohesión de la misma. En Y concreto me nos... refiero a Sí, que perdona. ha permitido que se nombren gobernadores militares, como que es algo que se supone que no es una enmienda del código electoral. Bueno, es verdad el tema de Guinea que has comentado, que a mí me parece relevante, pero no es que Guinea persiga unos objetivos diferentes per se. Es verdad que no tiene la dinámica que tienen los países del Sahel con el tema de la seguridad y otros temas, pero Guinea, igual que pasó en el primer golpe de Mali y de Burkina Faso, no ha visto esa presión externa. Es que estamos viendo que muchas veces es más la reacción la que favorece unas dinámicas que otra cosa, porque en Níger al principio ese caos que vimos en el golpe de Estado no significa que necesariamente tuvieran que seguir una senda antifrancesa y prorrusa. Es algo que se catalizó brutalmente y se aceleró porque la reacción estaba siendo furibunda, que también es verdad que no podía ser de otra manera, pero si la aproximación la haces de otra manera, como se ha visto en países donde era más evidente que les interesaba, en Chad, por los perfiles que eran, incluso en Gabón, como estamos viendo ahora, bueno, pues es que es una cosa que, bueno, permitiría a lo mejor haber salvado la influencia en Níger. En Guinea no se ha actuado así, pero yo creo que si en Guinea se hubiera actuado de esta manera, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, es verdad que los objetivos son distintos, la aproximación es distinta, sirve para mediar, es un país que no va a priori a participar dentro de la guerra de Níger, pero ya ha dicho que ellos pues apoyan, aunque sea diplomáticamente, a Níger, pero es un país que tampoco está tratado con esa normalidad en la CDAO, que la mitad de los países los tenemos suspendidos, ¿no? No la mitad, pero en dimensiones es una cuestión que ya es abrumadora.
Preguntaban si en esas juntas militares había planes creíbles de convocar elecciones pronto, etcétera. Como decíamos, como tal, llegó a haber acuerdos por parte de los tres países que ha habido esos golpes militares, Mali, Burkina Faso y Guinea, para hacer esa transición. Ahora mismo el que continúa con vigente es el de Guinea y como tal son 24 meses la transición que se estableció, es decir, 2 años. Y lo que se está viendo, como decía antes, es que está buscando los medios para extender ese periodo, que está intentando consolidar a la Junta Militar en el poder y más en un contexto en el cual ahora mismo está ciertamente debilitada y por lo tanto tiene más manga ancha quizá para llevar a cabo esas medidas. Habrá que ver cómo responde la oposición. Se está hablando de la vuelta de Diallo, que era el jefe, el líder de la oposición cuando estaba el presidente, el que fue depuesto. Pero la verdad es que por ahora a mí me parece que los planes que hay no son ciertamente muy creíbles de cara a esas posibles elecciones. Tampoco digo que se quieran prolongar eternamente. Creo que, por ejemplo, en Níger realmente es una preocupación por la seguridad y el equilibrio interno entre facciones, en buena parte del golpe de Estado, que esto es algo que hemos comentado previamente y que también vamos a publicar un artículo al respecto. Y la cuestión es que en Níger lo que hay tradicionalmente es un turnismo entre dos partidos políticos, por así decir, uno más conservador y otro socialdemócrata, y el Partido Socialdemócrata, que es el que lleva en el poder desde 2011, había instituido un sistema interno por el cual llevaba a cabo una monopolización del poder y excluía a la oposición y la prohibía, de hecho, en muchos casos, o la cooptaba. Y eso se vio en el hecho de que en 2016, por ejemplo, el líder de la oposición estuvo encarcelado por unos casos de corrupción que tenía anteriores, supuestamente, con el anterior gobierno. Por así decir, este líder de la oposición se venía a desgajar del partido conservador tradicional y venía a ser como un partido y de hecho como tal apoyó a los socialdemócratas cuando hubo el cambio, esa transición en 2010 por un golpe militar. Y ciertamente es que los militares han tendido a ocupar esa posición en Níger, una posición de intentar mantener el consenso entre los dos partidos políticos y asegurar ese turnismo y dar un golpe de Estado cuando uno se propasaba, por así decirlo. Y en buena parte, a mí la impresión que me da es que vienen a hacer eso con este golpe de Estado. Y por eso mismo el primer ministro, por ejemplo, es alguien que viene del Partido Conservador, es alguien que ha sido presidente no recuerdo ahora mismo qué banco africano, o gerente, y por lo tanto no viene a superar una ruptura con el pasado anterior, sino que debido al contexto internacional y geopolítico de la región y a la presencia que tiene Wagner, sí que hay un temor por parte de Estados Unidos, por ejemplo, y sobre todo de Francia, porque al final viene a apoyarse en ese descontento social hacia la presencia francesa en el país y hacia el rol neocolonial históricamente que ha tenido. Pero realmente es que la Junta no va a cambiar los esquemas ni va a romper lo que históricamente ha habido en el país entre el juego de élites. De hecho, he visto, continuando con las preguntas del chat. Desarrollo, por cierto. Sí, perdona, Jorge. No, decirle que era el Banco Africano de Desarrollo. Vale. Por aclararlo. Vale, es el perfil nigerino, pero como comentaban en el chat, sí se nos han juntado unas cuantas preguntas sobre lo que habías comentado de la transición al poder civil. Una decía si hay alguna junta militar con plan creíble, ¿no?, y real para convocar esas elecciones. Y más allá de lo que nos has comentado de Guinea, es verdad que las primeras, en principio, dado como comenzaron los golpes de Estado, y tendría que ser la de Mali. ¿Qué pasa? Que Mali ha dado 2 golpes de Estado, 2020 y 2021,
En primera ocasión se hablaba de una transición hasta 2022, que finalmente fue pospuesta, se hablaba de una transición hasta 2026, entonces la CDAO aplicó un bloqueo que no salió bien, pero consiguió llegar a un acuerdo para que veamos las dimensiones de lo que estamos hablando. Una transición de 5 años y que la CDAO llegue a un acuerdo con una junta militar golpista que propone esto para rebajando el calendario de transición a poder civil, que no haya ningún tipo de consecuencia mayor que ese bloqueo e incluso retirar el bloqueo o retirar parte de esas sanciones contra Mali. Para que veamos la desproporción de cómo se ha actuado con el segundo golpe de Estado en Mali, que ya no digo el primero que no era ni siquiera antifrancés marcadamente, cómo se ha actuado con Burkina Faso y con Guinea, pues no me tengo que ir a países externos como Chad, pero países internos la reacción ha sido tan diferente con respecto a Níger. Níger plantea un calendario de 3 años, pero lo que se habló después de Mali, cuando se retiraron esas sanciones, es adelantarlo a 2024, con lo cual si todo va según lo planeado, que habrá que verlo, y luego habrá que ver qué tipo de elecciones son, que ahora hablaremos de eso, deberían ser elecciones en febrero, me parece, del año que viene. Eso son unos meses, unas elecciones para dar el paso al poder civil, que saliera Assimi Goïta del poder por primera vez desde 2020. Es verdad que él nombró un presidente a Bagdad desde 20 a 21, pero aplicó un segundo golpe, es decir, el poder lo seguía ostentando en la práctica, esa junta militar. Y lo que comentamos con esto es que el rol de estas juntas militares es asentar ese cambio, asentar el poder y dar el paso a un poder civil ya de una manera controlada, ¿no? Una transición. Pero no creo que vayamos a volver a los tiempos de Boubacar Keïta, ¿no? Que es diferente. ¿Por qué de esto es importante? Al final, cuando escuchas a los líderes de Burkina Faso y de Mali hablar de posibles cosas que ahora mismo no son realistas, pero bueno, están sobre la mesa, una federación, dicen, es mejor hacerlo ahora, antes de dar el poder a los civiles, que va a ser más complicado organizar este tipo de actos de gran calado, ¿no? Es decir, la transición está para consolidar cómo va a ser el régimen, que es lo que se hace antes de dar paso a las elecciones civiles, para que esté todo, como se suele decir, atado, ¿no? Y bueno, nos preguntan más cosas, por ejemplo, si hay... En ese sentido, me gustaría, para asimilar lo adelante. distantes que suelen estar las elecciones en Mali, hoy han detenido a un conocido activista pro junta por haber dicho, por socavar el Estado, porque ha pedido públicamente que la Junta organice elecciones en la fecha prevista para evitar nuevas sanciones de la CDAO. Si estamos así deteniendo activistas pro junta porque llaman a convocar elecciones, digamos que yo no soy muy optimista respecto a que se vayan a celebrar en febrero. ¿Qué quieres que te diga? Sí, la verdad es que sí. Y aún así, si se celebraran, pues habría que ver, como digo, en lo que se quiere dar. Es decir, que a lo mejor el movimiento civil sobre el que se apoyaron, no sé si fue el movimiento 5 de junio, ya no me acuerdo exactamente del nombre, pues fuera el que tuviera una hegemonía política, que es algo que me creería de alguna manera, o alguien vinculado a esos grupos, ¿no? Bueno, es una opción, ¿no? La cuestión es que Níger y todos estos países que están en plena transición, si hacen esta transición tan larga, no solo es por dominar el país, sino por dominar lo que venga después, ¿no? Eso es quizá lo más importante. Y bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosita sobre el tema de las elecciones y la transición civil. Nos han dejado otras preguntas que os comento. Primero, un clásico ya. ¿Qué perfil político tienen las juntas militares de África Occidental? A nivel ideológico, entiendo. Sobre todo viendo el perfil de Burkina Faso, que ya sabéis cómo vende su discurso y su imagen. Y por otro lado, si Togo tiene peligro de golpe de Estado, que yo creo que de esto da para un debate bastante más largo. No sé, Ángel, si querías comentar alguna de las tres cuestiones. Respuesta, lo más probable es que sí. Sí, en Togo es, digamos que una situación muy parecida a la de Gabón. Sí. Es una familia que lleva gobernando desde el año 67 con el apoyo de los franceses y que ya ha tenido tensiones muy fuertes fue 2018 puede ser, con las elecciones que hubo. Pero claro, creo que es un poco como Gabón. Las elecciones se hacen cada 7 años o algo así. Los mandatos son largos, sinceramente. Sí, Así se además evitan. es muy parecido en el sentido de que fallece el padre, hereda el poder el hijo, se presentan, ya va por su cuarto mandato, reforma la Constitución, es decir, tiene todos los elementos, tanto de tercer mandato, en este caso cuarto mandato y hasta quinto y sexto puede hacer con esas reformas constitucionales
que dan el pistoletazo de salida al conteo, como el factor familiar, el factor del yihadismo que acecha por el norte, todos los elementos clásicos que nosotros hemos explicado sobre golpes de Estado y que además, ya os lo comentaba ayer, pero lo recuerdo hoy, hemos publicado justo mi artículo de Gabón hoy y ahí mencionamos y explicamos una serie de factores de los que estoy explicando ahora que son clave en el caso de Gabón. Y como es tan parecido, pues se pueden sacar paralelismos con la situación de Togo. Yo le echaré un vistazo y le añadiría el factor que os estoy diciendo de la inseguridad por el norte. Y ya si le añadimos el factor de inestabilidad que se está creando en la CDAO por las acciones y reacciones de unos y de otros, pues sí, es uno de los países que tiene peor cara. La cuestión, el factor familiar, ¿no? Que es el parecido a Gabón, la cuestión clave ahí sería lo que explicas en el artículo, de que en Gabón lo que había en buena parte era una lucha familiar Sí. entre distintos sectores que, por así decir, ¿no? Lo que vienen a llevar a cabo con ese golpe es un golpe rápido, quirúrgico, que evite la más que esperable protesta popular posterior a las elecciones, unas elecciones muy fraudulentas, que, que muy opacas porque además ¿no? se cierra el acceso a Internet, se prohíben medios de comunicación, etcétera. Entonces, la cuestión es si en Togo, o en la familia gobernante, ¿no? Ya sin B. Hay esas disputas internas que faciliten ese posible golpe. Igualmente, sigue estando el factor de base, y es el más importante, que es ese descontento popular con respecto al gobierno. Sí. Tendremos que investigar el árbol genealógico de la familia Ñosinbé, porque el de la familia Bongo, desde luego, llevamos una semana escudriñándolo y todavía encontramos detalles interesantes. Así que estos clanes familiares son súper interesantes, súper entretenidos. Ya os traeremos un día un programa sobre Gabón. En nuestro próximo programa de Gabón y de esta zona hablaremos, si queréis, de la familia o de lo que haya trascendido. Por ahora parece, como digo en el artículo, que se va consolidando ya lo que venía pareciendo que era un golpe palaciego. Y no sé si tenemos alguna pregunta más. ¿O querías comentar algo? No, sí, Guinea Ecuatorial es un poco lo mismo otra vez. La cuestión ahí, y el factor también más parecido a Gabón respecto a Togo, es la edad y la salud del presidente. Especialmente la de este es peor aún que la de Gabón, hasta donde conozco. Y la cuestión es cuánto durará y si Teodorín conseguirá heredar o tendrá algún tipo de problema. Complejo, complejo. Por eso también es llamativo que justo Teodorín haya condenado el golpe de Gabón y como otros países de la región, como Camerún o la República del Congo, pues se hayan preocupado por lo que está ocurriendo, porque todos llevan un perfil que choca un poco con lo que era la zona de la CDAO, ¿no? Es decir, un poco lo que se intentó hacer en Francia desde, me parece que fue en África, desde el periodo de la Francia de Mitterrand, me parece que fue, no estoy ya muy seguro, que era intentar dar una transición hacia estos poderes más democráticos que luego, bueno, pues actuaban de otra manera, pero la imagen de sus regímenes era tal, sí, una imagen más así en cuanto a los procesos electorales, que tampoco es verdad que luego sean súper democráticos, todos tienen sombra de duda, pero al menos una transición, no un turnismo entre la misma o distintas élites. Pero en África Central esto no ha sucedido, porque es que justo es donde se quedaron los más díscolos dentro de esta nueva tendencia, como Camerún, Guinea Ecuatorial, República del Congo, Gabón, y por supuesto todos se han preocupado porque, teniendo en cuenta que aunque las dinámicas sean muy distintas con Níger y con el África Occidental, el hecho de que se normalicen los golpes de Estado sí les puede afectar, porque ahora sí que dicen, bueno, es que si se normalizan tantos golpes de Estado, aunque mi dinámica sea otra, la de Gabón ha abierto la puerta a que esto pueda ocurrir a cualquiera. Entonces, pues por supuesto que Teodorín está un poco en el disparadero, ¿no? Pero porque no han terminado de organizar una transición. Y aunque la organizaran, no le garantiza nada, porque lo hemos visto en Gabón y en otros países. Sobre el tema de los regímenes y su carácter, yo diría que hay tres factores que vienen a definirlos. Por un lado, la cuestión del tercerismo, ¿no? Que tú comentas en el artículo, es decir,
el prolongamiento en el poder, normalmente en ese tercer mandato, porque como es colonias francesas, pues tienen un copia-pega práctico del sistema semipresidencialista francés y esos límites de 2 mandatos. Que bueno, es un poco irónico, ¿no? Ahora con el tema de que también pues Macron tiene el mismo problema y también quiere quitarse de en medio ese límite de 2 mandatos, o parece que al menos se queja mucho al respecto. Entonces está la cuestión del regeneracionismo democrático, ¿no? Respecto a la cuestión del prolongamiento en el poder, y eso es algo que tienen en común todos estos países. Después está la cuestión de la seguridad, que ese es un factor que no tienen todos los países, del Sahel, ¿no? Burkina Faso, Níger, Mali, quizá algunos ya de la costa, lo que es el Golfo de Guinea, como Togo, que debido a esa presencia de urgencia y ese conflicto étnico que además se desarrolla en toda la región con la cuestión del conflicto entre pastores y agricultores, crea esa división, por ejemplo, Fulani normalmente dominantes en cada uno de los países. Entonces, en ese sentido ya no es una cuestión de regeneracionismo democrático, sino que se presentan como, por así decir, bonapartistas, es decir, los militares que realmente pueden resolver la cuestión de seguridad y romper con el crecimiento de esa inseguridad. Y el tercer factor yo diría que viene a ser más externo y es ese cambio en las relaciones internacionales de manera general, en el cual Francia va siendo desplazada ya históricamente, algo que desde los años 80 se va sintiendo, los años 90 además con la competición con Estados Unidos, y ahora mismo ya cuando entran más claramente China y Rusia. Y entonces hay una posibilidad de diversificar las relaciones, hay una posibilidad de buscar otros acuerdos más favorables y además Francia viene a tener una imagen históricamente más lastrada debido a ese pasado colonial y ese presente neocolonial. Te Y iba a preguntar una de... cosa, Ángel, sobre esto que has comentado del regeneracionismo y la cuestión democrática, porque vamos a publicar un artículo, está en proceso, ¿no? Sobre Níger y sobre toda esta cuestión. Pero has comentado antes que también durante el anterior periodo presidencial, imagino que de Issoufou, el presidente Issoufou, hubo pues detención de opositores y Bazoum heredó el poder, pero después tuvo algunos problemas con la élite de Issoufou, que también lo hemos explicado en este canal algunas veces, sobre todo con el hijo de Issoufou, que quería mantener su puesto y bueno, pues Bazoum también fue el primer presidente árabe, si no me equivoco, de Níger con respecto a una larga corriente de presidentes pausa. Entonces, que haya una diferenciación clara desde la Unión Europea sobre cómo un golpe es bueno o es malo, lo hemos visto en el caso de Chad, pero llama un poco más la atención en el caso de Gabón, porque en el caso de Chad se hizo directamente pues así, sin más, ¿no? Porque sí. Pero el caso de Gabón se ha señalado muy claramente la línea roja y es que Níger era un gobierno democráticamente elegido y el de Gabón tenía sombra de duda. Entonces mi pregunta es, yendo un poco al artículo que ya anticipamos un poco, que sacaremos en Descifrando la Guerra, es, ¿era de verdad un gobierno con un historial democráticamente elegido, limpio, no autoritario, que nada tiene que ver con Gabón o con otros países que sí se están condenando de alguna manera, y por eso Níger es una excepción democrática en la región? No, claramente no. Es decir, también había ese sentimiento de necesidad de regeneración, porque si bien el golpe de Estado de 2010 y la llegada al poder del el PNDS, es el Partido Socialdemócrata, vino a dar esa regeneración, ese turnismo, pero ahora llevaban 10 años ya en el poder. Y tras esos 10 años, con el sistema Gowri, que es el sistema que implantaron de concesiones y de redes clientelares y de elección de puestos, ¿no? La administración pública, especialmente tanto el cuerpo de funcionarios como sanidad y educación, pues lo que se veía es que había una segregación en la cual pues había ciudadanos de segunda clase, de ciertas zonas donde no llegaban
ese tipo de privilegios, y zonas donde sí que había una mayor conexión, una mayor vinculación entre el partido y esas bases, y por lo tanto claramente había un lastre de déficit democrático en el país, y tanto las elecciones de 2016 como las elecciones de 2021 eso se hizo notar. Como decía antes, en las elecciones de 2016 el líder de la oposición estaba encarcelado y llamó al boicot desde la cárcel, básicamente, y entonces el presidente Issoufou ganó con un 93%, si no recuerdo mal, mientras que en las elecciones de 2021 a este mismo opositor no se le permitió presentarse, y en su lugar se presentó el principal líder de la oposición, fue el del partido tradicionalmente conservador, pero también se habla, aunque los observadores estadounidenses y europeos no quisieron atender a la que hubo y dieron su visto bueno a las elecciones, se denunciaron como fraudulentas, y hubo algunos números en ciertas zonas que eran tradicionalmente pues sitios que controlaban mejor la oposición, que controlaban mejor el gobierno, y por lo tanto tenían más manga ancha para hacer cambios en los votos. En esas zonas los números no encajaban del todo y claramente se había favorecido al gobierno. Y eso permitió a Bazoum ganar las elecciones. Con lo cual aquí vemos esa forma de interpretar las cosas, ¿no? Si unas elecciones son acusadas de fraude cuando todavía no se había emitido ninguna declaración sobre los resultados de Gabón, porque es que no dio tiempo. Es decir, los militares esperaron específicamente a que salieran los resultados formales para bajar al plató de televisión y anunciar la detención del presidente, ¿no? Sin embargo, en Níger sí que se había dado, porque fue en 2021, habían pasado 2 años en los cuales, al haberse concedido esa legitimidad, se consideraba un gobierno democrático, pero sin haberse condenado, como digo, ni haberse rechazado lo que ha ocurrido en Gabón, ya se le ha situado como un golpe que, bueno, pues puede ser tolerable, que es una situación completamente diferente al de un gobierno que igualmente llegó con conflictos con la oposición, impidiendo candidaturas, con acusaciones de fraude electoral. Entonces, bueno, pues la diferencia quizá sea de dinámica, pero no necesariamente de legitimidad, que es algo que siempre es debatido. Y bueno, pues no sé si tenemos alguna cuestión más que queráis comentar, Jorge, Ángel, para ir terminando con esta cuestión. Os recordamos que nos quedaremos por aquí un rato más a hablar de otros temas, y también pues podéis dejarnos preguntas en el chat. Chicos, ¿queréis comentar alguna cosa más sobre Níger y sobre lo que nos espera esta semana o la semana que viene? O... Yo creo que lo que podemos hacer sobre todo es esperar, porque seguimos teniendo más incertidumbres que certezas por ahora. Bueno, si quieres, ha habido una gira interesante de rusos por la región que has estado siguiendo con detalle. Pero queremos meternos en ese tema. No vamos a cerrar. No queríamos cerrar en vez de hablar otra hora. Bueno, no, por si lo quieres comentar por encima. Bueno, pues ya que la saca coalición tendré que señalar a nuestro público de que estamos hablando. Después, bueno, básicamente, tras el motín de Wagner de junio, ha habido una progresiva serie de maniobras por parte del Ministerio de Defensa y entidades vinculadas, de Rusia estoy hablando, para tomar el control y sustituir progresivamente a Wagner en sus despliegues en el continente africano. El pico de esta actividad en ese sentido lo encontramos esta última par de semanas en torno a la muerte de Prigozhin, los días anteriores y todos los posteriores, en los cuales el viceministro de Defensa ruso, bueno, uno de los viceministros de Defensa ruso, porque no sé si sabéis que Rusia tiene varios viceministros de Defensa, bueno, pues el viceministro de Defensa ruso, Yunusbek Yevkurov, ha estado de gira pues por todos los países en los que tiene presencia
Wagner, empezando por Libia el 25 de agosto, ante el 26 en República Centroafricana, y luego el 30 en Mali, el 31 en Burkina Faso y el 1 y el 2 de septiembre en República Centroafricana otra vez, negociando distintos acuerdos. No se sabe detalles al respecto. Lo único que sabes, de hecho, es en el caso de Burkina Faso, donde no está Wagner, pero se ha planteado muchas veces si pudiera llegar a entrar, que van a firmar acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa con Rusia. Y bueno, pues esta gira ha dado lugar a mucha especulación al respecto de que va definitivamente distintas PMCs vinculadas al Ministerio de Defensa van a tomar, y al GRU, al Servicio de Inteligencia Militar ruso, van a tomar el control de las operaciones de Wagner en el continente africano. Y Pues ya ya están veis, dándose necesariamente pasos en ese sentido. movida a la región, mucha gira y ya no solamente por intentar asentar la posición de cada país, en este caso rusa, que por cierto ya habían intentado este tipo de cooperación desde los golpes, sobre todo desde el segundo golpe de Estado en cada uno de estos países. Yo recuerdo muy bien el de Burkina Faso, que lo hemos hablado antes, y el de Burkina Faso es que prácticamente los rusos estaban celebrándolo en un comunicado, ¿no? Señalando que ellos ofrecían cooperación militar a Burkina desde el primer día, y es algo que pues a priori no ocurrió, pero que poco a poco se ha ido abriendo. Y ya no solo por eso, por asentar su posición los rusos, sino por ir cambiando las lealtades de Wagner y los suyos al Ministerio de Defensa, aprovechando esta ventana que se ha abierto para ellos. Creo que es un poco el doble objetivo: consolidar posiciones y cambiar a los que estaban al cargo de las mismas. Y por ahora, pues bueno,